Unai Ugalde Iglesias, nuevo presidente del PNV en Navarra. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Está teniendo el PNV en Navarra un nuevo resurgir o solamente da la sensación? Porque es difícil quitarse de la cabeza la imagen de un parlamentario como José Luis Echegaray, hace no muchos años, solo en el Parlamento representando al PNV. Bueno, el PNV lo que ha hecho es una apuesta en Navarra por colaborar con otra serie de sectores, de organizaciones, con sensibilidad progresista, y desde ese punto de vista pues juega un papel diferente. Es evidente que lo que hace unos años, cuando era una fuerza en solitario, ¿no? Pero yo creo que lo que está pasando en Navarra no se puede ver únicamente en clave de PNV, sino en clave de una serie de fuerzas pues que han apostado por un cambio y que, bueno, que lo han conseguido, ¿no? El progresismo en algunos foros se une más a la izquierda. ¿Dónde está la izquierda en el PNV? Yo pienso que en el caso del Partido Nacionalista Vasco en Navarra siempre se ha tenido una especial querencia por hacer pactos con fuerzas, digamos, abertzales, progresistas, y desde ese punto de vista yo creo que el Partido Nacionalista Vasco yo siempre lo defino como un partido muy centrado en las personas, que pone a las personas como eje de la acción política, y sí que es cierto que desde la escisión hasta ahora, bueno, pues nos hemos conseguido entender con todas estas fuerzas que, digamos, del espectro progresista, y allí donde se ha gobernado, también en la Comunidad Autónoma Vasca, ha habido también políticas que desde el punto de vista de lo que se conoce, bueno, pues las políticas progresistas pues están, digamos, a la vanguardia de todo el Estado, ¿no? En la económica es más liberal que otra cosa, ¿no? Casi está más cerca de un UPN que de un PSN. Bueno, yo tampoco creo que es tan claro. Creo que también hay un espectro ahí desde gente más socialdemócrata, gente más liberal. Creo que hay un abanico de ideas. ¿Y el porqué del ese sí es un resurgir, es un surgir más bien, el de Geroa Abay? ¿Es porque está sustentado en la persona de Uxue Barkos o detrás hay más? No, yo pienso que hay más. Yo pienso que hubo una apuesta con Nafarroa Bai, de en aquel momento fuerzas como Aralar, EA, el Partido Nacionalista Vasco, Independientes, Batzarre, y ese espacio político yo creo que se fue consolidando con el tiempo, tuvo una posición institucional muy importante, y cuando vino la apuesta estratégica de algunas fuerzas por Euskal Herria Bildu, éramos muchos los que pensábamos que seguía existiendo ese espacio y que ese espacio necesitaba una representación. Ahí fue donde se hizo la apuesta por Geroa Abay en el 2011, y bueno, pues una figura absolutamente crucial para el devenir de Geroa Abay ha sido Uxue Barkos, que entonces era diputada en el Congreso por Nafarroa Abay, pero yo creo que Geroa Abay es más y representa un espacio que existe en realidad en Navarra. ¿Y ahora quiénes son las fuerzas o quién tiene la fuerza de Geroa Abay cuando la presidenta está en el gobierno, cuando el vicepresidente es eso, vicepresidente del gobierno, cuando las caras más representativas de Geroa Abay ya no están en el partido? Bueno, las caras representativas, digamos, son la de Koldo Martínez como presidente de Zabaltzen. En este caso a mí me toca ostentar ahora mismo la representación del Partido Nacionalista Vasco, el otro socio de la coalición. Ahí está también Atarrabia Taldea, y es un trabajo en equipo y sigue teniendo, digamos, la misma filosofía que cuando se fundó, ¿no? Que las caras quizás más mediáticas hasta este momento estén ahora en el gobierno, bueno, pues esa es una circunstancia que se da en este momento, pero aquí se irán renovando caras, liderazgos, etcétera. ¿Dónde está el caladero de Geroa Abay? ¿Dónde está el caladero del PNV? ¿Dónde va a echar usted la caña a partir de ahora? Bueno, yo pienso que en el espectro de gente abertzale, digamos, de gente que quiere consolidar un cambio que está, digamos, en unos espectros de centro progresista, es en ese donde, bueno, pues más o menos la gente se sitúa en el Partido Nacionalista Vasco, en Navarra. ¿Dónde va a mirar? Póngame las siglas. No sé si se trata tanto de siglas. Yo creo que cada vez tiene un tope. Igual ustedes ya tienen un tope y de ahí no van a pasar. Yo creo que hay un fenómeno que cada vez queda más claro y se ha visto, por ejemplo, en las elecciones forales a las elecciones generales, y es que ya no hay tanta, digamos, que el voto no es tan fiel.
que cambian, digamos, según cambia el electorado según vaya viendo a unas opciones u otras. Y yo pienso siempre, y cada vez creo que está más claro con estas nuevas fuerzas emergentes, que ya nadie puede considerarse como depositario de un voto, sino que bueno, va cambiando. Entonces, nosotros, nuestra apuesta es ir sabiendo leer a la sociedad en cada momento en Navarra y situarnos en unas posiciones en las que, bueno, pues la gente se sienta identificada, ¿no? O sea, ¿usted cree que un navarro es capaz de votar en las forales a Podemos, o al revés, votar a Geroa Bai en las forales y en las generales votar a Podemos, por ejemplo? Bueno, yo pienso que ha habido un fenómeno, por ejemplo, de cara a las elecciones, desde las elecciones forales del 15 a las elecciones generales de finales de año, en el que evidentemente se ha votado de forma distinta, y se ha votado en unas claves determinadas para conseguir quizá un cambio en un momento determinado en Navarra, y sin embargo, pues para votar al Estado, pues se ha pensado también quizás en ese cambio, pero en otras fuerzas. Es decir, yo creo que la cosa va variando y que tenemos los partidos políticos que saber leer todos esos fenómenos. Pero el nacionalismo vasco se ha quedado en el Congreso de los Diputados sin representación por Navarra, que es un foro importante también para hacerse oír en Madrid, ¿no? Yo pienso que lo que ha sucedido en las elecciones del 20 de diciembre es que la gente ha primado sobre todo quitar al Partido Popular. Es decir, todo el electorado no del Partido Popular ha hecho una apuesta por la opción que en ese momento han pensado que era más útil para acabar con la legislatura de la mayoría absoluta del Partido Popular, y eso se ha personalizado en este caso en Podemos. Pienso que eso es lo que ha sucedido, y eso, bueno, ha tenido incidencia no solamente en el voto abertzale, sino también en otro voto alternativo al Partido Popular. Ustedes en la última asamblea han dicho que como navarros tienen el derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. ¿Qué y cuándo tienen que decidir los navarros? Hombre, yo pienso que en todo momento hay que decidir, ¿no? En Navarra es la única comunidad del Estado que no ha tenido opción de votar directamente su estatus, ¿no? En su momento, la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra no se sometió a referéndum, y tampoco ha habido una modificación estatutaria, que sí lo ha habido en el resto de territorios del Estado, pero sí que es cierto que socialmente, bueno, pues se ha consolidado por lo menos en este momento, una querencia mayoritaria de la sociedad de tener un estatus propio, ¿no? Un estatus propio. Y nosotros lo que defendemos es que siempre el Partido Nacionalista Vasco en Navarra, en toda su trayectoria, ha defendido eso, que va a respetar lo que los navarros y navarras decidan, y el estatus político que en cada momento quieren tener. ¿Y se acerca algún momento en el que preguntar algo de esto a los navarros, desde su punto de vista? Hombre, yo pienso que quizás en este momento no sea lo más urgente, pero sí que es cierto que hay una asignatura pendiente en Navarra frente al resto de comunidades autónomas, como digo, de hacer ese debate que aún está pendiente de reforma de nuestro mejoramiento y de ir actualizando por lo menos nuestra posición, ¿no?, dentro del Estado. ¿Cómo ve a Navarra después de algo más de medio año del gobierno de Uxue Barkos? Bueno, pues la veo bien, creo que la veo mejor de lo que determinados partidos de la oposición tratan de hacer ver, con un discurso que yo creo que a veces es apocalíptico y que está incidiendo más en los desacuerdos que pueda haber entre los socios de gobierno, pero yo pongo en valor lo que han sido los acuerdos, pongo en valor que en unos pocos meses hemos conseguido acordar una reforma fiscal y hemos conseguido otro acuerdo muy potente para gobernar, que es conseguir un presupuesto. Es decir, llevaba Navarra 3 años sin presupuesto, tenemos una herramienta ya para poder hacer política a lo largo de 2016, eso da seguridad, y frente a determinados discursos que se hacen, yo creo que, bueno, queda certidumbre y que es un horizonte relativamente optimista, ¿no? ¿Y por qué los ciudadanos están manifestando en las calles en contra de las decisiones relacionadas con la extra de los funcionarios, por el aprendizaje de inglés, contra la segregación por idiomas entre castellano y euskera, por esa reforma fiscal?
muchos ciudadanos han visto cómo se les han subido los impuestos y esta nómina de enero ya han cobrado menos. Bueno, tampoco creo que eso sea algo específico de estos 6 meses. Creo que en Navarra somos una sociedad muy viva, una sociedad que siempre ha respondido ante determinadas decisiones y bueno, pues en este caso también, ¿no? Hay decisiones más acertadas, otras menos acertadas, pero si miramos en la panorámica general, yo creo que hemos pasado de un periodo de inestabilidad que desde la propia administración además se veía que fue la última legislatura de UPN a un periodo, bueno, pues de mayor certidumbre dentro de las lógicas dificultades y de los desacuerdos de ir acordando en un gobierno que no voy a ocultar, que es difícil, de 4. El paro también ha subido en el último mes. Sí, el paro, tenemos un dato que, bueno, incluso las previsiones por parte de lo que se nos anunciaba que podían ser las previsiones, se pensaba que iban a ser positivas y hay un escenario, bueno, de incertidumbre, digamos, ¿no? A nivel internacional, desde el punto de vista económico. Yo creo que se estaba hablando con más seguridad de la recuperación y que ahora se está en un poco más de prudencia, ¿no? ¿Cómo ve usted dos noticias que prácticamente están contrapuestas? Una es la posibilidad de que el segundo modelo de Volkswagen llegue a Navarra, pero por otra parte conflictos en empresas como TRV o General Electric. Sí, pues ¿Qué debería hacer ahí el gobierno? ¿Qué tienen que hacer los partidos? Porque los ciudadanos al final es lo que queremos, ¿no? Y es donde estamos poniendo el foco. Bueno, creo que es consecuencia, ¿no? de esa incertidumbre que decía, ¿no? Una de cal y una de arena. Yo creo que es una buenísima noticia la de Volkswagen de hoy, que se concretará, pero que en principio parece ser que puede tener consecuencias en la producción y en el empleo de la planta en Navarra, esa adjudicación de un segundo modelo, además del Polo, y luego tenemos pues conatos de conflictos pues que están ahora en plena negociación y que nos preocupan, como puede ser el de ZTRV o Amstol. Yo creo que, bueno, pues que lo que debe hacer el gobierno en estos casos, en los conflictos, es mediar, intentar llegar a una solución en la que las consecuencias sean que la actividad y el empleo se mantengan en Navarra. En el caso de ZTRV, todos los grupos parlamentarios, sin exclusión, han manifestado todo el apoyo al gobierno en esa mediación, pero es cierto, bueno, pues que son conflictos que trascienden del ámbito de Navarra porque tienen un componente de multinacionales, etcétera, en el que, bueno, las herramientas que se tienen desde las instituciones forales, gobierno, parlamento, son limitadas. Desde ese punto de vista, con todas las herramientas que se tienen, pues el máximo trabajo para que la cosa salga lo mejor posible. Usted dijo en la asamblea casi aniversario, esos 40 años del PNV en Navarra, durante muchos años, dijo usted, nuestros derechos se han visto relegados, nuestra lengua, la lengua navarrorum, se ha visto discriminada y tratada como algo ajeno y no como propio. ¿Cómo terminar con tantas polémicas en torno al euskera? Pues todas estas polémicas en torno al euskera que estamos viendo en los últimos meses, que continúan, yo creo que denotan que todavía en el terreno de la normalización lingüística hay mucho que trabajar en Navarra, ¿no? Porque no es lógico que esto sea permanente cuestión de debate político y yo pienso que esa es la consecuencia. Claro, cuando nosotros decíamos... ¿Pero de quién es la culpa? Pues no sé de quién es la culpa, quizá todos tendríamos que tener un poco de una parte de culpa, pero lo cierto es que yo creo que tenemos que ir hacia planteamientos de superación de estos debates, porque yo también veo que hay sectores de la sociedad que permanentemente están intentando pues, hacer polémica de esta cuestión cuando creo que objetivamente pues, no hay razón para ello, ¿no? ¿Pero usted cree que la OPE de Educación, por ejemplo, se ha gestionado de la mejor manera posible? Yo creo que la OPE de Educación, las explicaciones que desde el Departamento de Educación y por parte de los técnicos de educación se han dado con los datos y con la interpretación de los datos de las necesidades que el sistema educativo navarro tenía en este momento, obedecía a esas necesidades. Pero luego han entrado en juego una serie de componentes no meramente técnicos, no meramente de necesidad real de las plazas que el sistema educativo requería,
pues que han hecho que la cosa se modifique, sumados a la incertidumbre jurídica final del recurso del Estado. Pero todo lo que ha sido el devenir de esta OPE y todo lo que desde el mes de noviembre, en que el Departamento de Educación hace su propuesta, hasta el acuerdo final del Consejo de Gobierno, pues hace ver que hay toda una serie de variables, orden sindical, de orden político, etcétera, más allá de lo meramente técnico y de la necesidad real del sistema educativo, consecuencia de ese debate todavía que hay en torno al euskera, ¿no? ¿Está usted en contra o a favor de la segregación por idioma en los colegios, como propone Bildu, que dice que es la única forma de garantizar la inmersión lingüística? Bueno, esa es una posición de Bildu que también practicó UPN porque hubo segregación en la pasada legislatura, hemos visto. Nosotros creemos que en este debate, y así lo hemos dicho como Geroa Bai en el Parlamento, tenemos que escuchar un poco a la comunidad educativa y no hacer quizá una única solución para todos los casos, sino ver cuál es la realidad de cada caso concreto, de cada centro en que se plantea la separación o la convivencia, digamos, de modelos, y escuchar a la comunidad educativa, padres, etcétera, y después tomar una decisión por parte del departamento. ¿Pero a usted qué le parece? A mí me parece que hay que ver cada caso. Hay que ver cada caso. Sí. O sea, en unos sitios se puede separar y en otros no. Yo pienso que puede resultar en determinados supuestos válido, pero a mí la opción de la convivencia me parece bien. ¿Y en qué caso habría que separar? No, yo pienso que hay que escuchar la comunidad educativa en cada caso. Pero usted prefiere que haya convivencia, ¿no? Sobre las relaciones entre el Gobierno de Navarra y la Universidad de Navarra ha sido preguntado esta mañana el vicepresidente Manu Ayerdi y ha dicho que es imprescindible que reconstruyamos puentes para encontrar un punto de equilibrio. ¿Qué opina usted sobre lo ocurrido en las últimas semanas en este aspecto? Pues yo pienso que se ha hecho también mucha utilización partidista por parte de algunos de esta cuestión. Yo creo que existe en Navarra, en el ámbito de la salud, una colaboración público-privada, en este momento sigue existiendo con la CUN, como sigue existiendo con otras entidades como San Juan de Dios, como la Clínica Josefina Arregui, en cuestiones que para el interés público son beneficiosas para el conjunto de los navarros, y en concreto con la CUN existen ámbitos de colaboración en docencia, en investigación, en derivaciones, pero lo que no tenía razón de ser era un contrato que Comptos ya había puesto en boga jurídicamente, que finalizaba en este periodo, en este 2015, y que económicamente tampoco estaba justificado ni desde el punto de vista de la equidad. Es decir, un seguro a unos trabajadores, digamos, con un convenio público, pues no se justificaba. Entonces yo creo que hay ámbitos de colaboración en los que pueden seguir, pero siempre que se justifiquen desde el punto de vista público. ¿Está siguiendo usted las negociaciones en Madrid para formar gobierno? Bueno, pues sí, trato de estar un poco al día. ¿Más como ciudadano o como político? Porque esto depende del enfoque que le cojamos, puede uno acabar hasta hartándose. Bueno, sí, la verdad es que para el ciudadano yo entiendo que sea un poco, que canse, ¿no? Después de unas elecciones que ya fueron casi hace 2 meses, pues que estemos todavía en la situación en la que estamos. Pero es cierto que, pues que se ha pasado de un escenario de bipartidismo en el que la democracia en el Estado llevaba desde el año 78, desde la transición, a otro escenario totalmente distinto, con 4 fuerzas de ámbito estatal y luego las fuerzas territoriales, ¿no? Eso denota pues un tablero mucho más complejo para llegar a acuerdos, y luego también un hecho evidente, que es que el Partido Popular en la última legislatura en la que ha tenido el gobierno de la mayoría absoluta, pues ha dejado una estela en el que no es capaz de... nadie le apoya. Entonces el que ha ganado las elecciones, la primera fuerza, ha declinado su responsabilidad porque no tiene apoyos, y entonces se abre pues un escenario pues difícil, pero también yo creo que apasionante. ¿Y usted quién cree que se tiene que entender para salir del atolladero? Yo creo que el Partido Socialista en este momento tiene la responsabilidad
porque así se lo ha encomendado el jefe del Estado. Tiene la responsabilidad de buscar los apoyos necesarios para formar un gobierno que a mí me parece más favorable que el alternativo, que era el del Partido Popular, porque puede tener un componente progresista y de sensibilidad territorial que no le auguro al restante. Para los navarros, la legislatura de la mayoría absoluta del Partido Popular ha sido bastante dura para nuestro autogobierno, para nuestras leyes forales, y bueno, lo veo con un cierto optimismo, bueno, esperanza. ¿Y en quién se tiene que apoyar el Partido Socialista? ¿Cuál es su suma? Tendrá que decirlo él. Yo lo que creo es que tiene que clarificarse cuanto antes el tablero, porque es cierto que en los últimos días estamos viendo un poco dimes y diretes entre Sí, bueno, Podemos... de hecho, las últimas horas estamos hablando casi de un Podemos que dice que solo va a negociar con el PSOE si Sánchez se reúne primero con Iglesias. Bueno, yo no sé dónde están las urgencias ahora mismo, pero el Partido Socialista, ¿con quién debería entenderse para poder encontrar esos apoyos y permitir un gobierno estable? Porque no se nos puede olvidar que tiene 90 escaños. Pues no, será responsabilidad suya, pero lo que yo creo a lo que no podemos ir es a un escenario de repetición de las elecciones. Yo creo que tienen que estar un poco todas las fuerzas a la altura de las circunstancias a nivel del Estado para conseguir una fórmula de gobernabilidad. De donde dice Pablo Iglesias también que no se va a bajar del burro es con la convocatoria del referéndum de Cataluña enmarcado en ese ministerio de la plurinacionalidad. ¿Qué le parece a usted? Bueno, nosotros somos favorables al derecho a decidir en todos los órdenes, y en el caso de Cataluña creemos que la consulta puede tener más beneficios que perjuicios a aquellos que tanto miedo les da a que puedan abrirse determinados escenarios como consecuencia de la consulta. Yo creo que siempre es importante consultar a la ciudadanía, y desde ese punto de vista la propuesta pues me parece bien. ¿Veremos al Lehendakari Urkullu pidiendo el referéndum? Bueno, yo creo que en el caso de la comunidad autónoma vasca en este momento se está en un debate de actualización, digamos, del autogobierno, en el que las distintas fuerzas políticas allá representadas están posicionando sus distintos puntos de vista, y que se está en ese momento del debate. No lo veo a corto plazo. ¿Y el debate cuándo se puede iniciar? Es decir, ¿qué punto? Porque da también un poco la sensación de que el Partido Nacionalista Vasco está esperando a ver qué es lo que ocurre en Cataluña para dar el paso. No sé si va a llegar también el punto en el que el Partido Nacionalista Vasco, dentro de esas negociaciones en Madrid, sus apoyos puedan tener algún coste, algún valor, y poner encima de la mesa. No lo sé, yo en este momento yo creo que Cataluña ha llevado su propio camino a lo largo de estos últimos años, y en la comunidad autónoma vasca ha llevado el suyo, y la posición del Partido Nacionalista Vasco allí ha sido la de hacer una propuesta de actualización del autogobierno, de nuevo estatus, y ahí está un poco pues llegar a un acuerdo entre las distintas fuerzas allí representadas. Creo que se está en eso. Unai Ualde, presidente del PNV en Navarra. ¿Cuándo empezó su relación con el Partido Nacionalista Vasco? Pues yo me afilié al Partido Nacionalista Vasco en el año 99. ¿Y quién llamó a su puerta? Bueno, pues fue la época del cese de la actividad de ETA, y una época de una cierta ilusión entre los sectores abertzales, y en aquel momento pues yo en Alsasu, en aquel momento con los partidarios del Partido Nacionalista Vasco y las personas de la organización del Partido Nacionalista Vasco de allí, empecé a colaborar. ¿Se parecen en algo Unai Ualde con José Antonio Urbiola, mítico presidente del PNV en Navarra? Bueno, desde luego José Antonio Urbiola tienen toda mi admiración por su figura, y me gustaría parecerme. ¿En qué, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que José Antonio Urbiola ha sido un hombre que tuvo esa visión en ese momento de la creación de Nafarroa Bai, en hacer la apuesta por la colaboración de los sectores abertzales progresistas de Navarra. Ya en el año 95 se hizo una coalición por parte del Partido Nacionalista Vasco con otros sectores, y después fructificó con Ea Aralar, Batzarre en Nafarroa Bai, y yo creo que es una apuesta que en el futuro ha tenido mucha importancia, ¿no? Y la tuvo. ¿Volverá a su carrera profesional cuando termine su carrera política? Pues esa es mi intención.
¿Qué era lo que le gustaba de su profesión en la Bueno, asesoría jurídica? a mí me gusta el derecho administrativo, en el ámbito local sobre todo, que es donde más profundicé. Y bueno, pues sí, la verdad es que tanto la finalización de la carrera de Derecho como posteriormente mi trayectoria profesional, pues era algo que me gustaba y que en la labor parlamentaria y en la labor también local, pues me ha permitido también seguir trabajándolo, ¿no? Porque está muy relacionado con los cargos que he tenido. Me ha dicho un pajarito que usted hizo sus pinitos en esto del periodismo allá por el Sí. 94, 95. Sí, ¿Y eso? bueno, estuve de corresponsal local en Alsasua durante 2 años. Fue una época que quizá también me hizo despertar, ¿no?, el interés por la política en aquel momento a nivel local. Y bueno, y pues la verdad es que fue gratificante y fueron 2 años en el que compatibilizaba un poco mis estudios en el instituto con hacer un par de crónicas semanales sobre las distintas cosas que pasaban en Alsasua y demás, y bueno, pues tengo un buen recuerdo. ¿Ha tenido tiempo este año de disfrutar de los carnavales? Pues este año la verdad es que no, porque en Alsasua somos de carnavales tardíos y entonces, bueno, pues el carnaval rural coincidió con varias sesiones de trabajo en el Parlamento y el carnaval urbano, que es ya en Cuaresma en Alsasua este sábado, pues coincidió también con la Asamblea General y no pude disfrutarlo. Este año nada. Este año nada. El año que viene más. Muy bien, Unai, igual de muchísimas gracias por esta primera toma de contacto, por esta primera entrevista como presidente del PNV y mucha suerte. Pues gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto.